noches, bienvenidos a un día más de esta caverna geopolítica en la que analizamos todos los sucesos de la semana, ¿verdad? Tratamos de ver, analizar y profundizar y ver sobre todo las consecuencias que obviamente acarrean tanto a nivel mundial como a nivel de nuestro país, ¿verdad? Porque más que nunca, últimamente justamente estamos viendo acá con el doctor Diego Sosa que la gente está muy interesada en todo lo que sea temas internacionales, ¿verdad? Buenas noches, ¿qué Muy tal? buenos días, doctor. Sí, es cierto, sí, hay que agradecer un poco a la teleaudiencia porque estamos teniendo muy buena receptividad Sí, de varios sectores, tanto privados como públicos, están viendo bastante este programa, este espacio que va ganando fuerza y vigor sí, a sí, nivel sí, internacional. Entonces sí, agradecemos sí. mucho a la casa, a la unión y también a la gente que nos ve. Pero como siempre nuestra agenda es bastante nutrida, bastante próspera, pero siempre de conflicto, De ¿verdad? Por conflicto, el de momento, conflicto. bueno, ahora hubo un pequeño receso por esta Copa Mundial, ganó España, Sí, lo de allá Madrid está en efervescencia total, y bueno, pero bueno, nosotros tenemos que volver a nuestros temas habituales, claro, ¿verdad? claro, Y claro. bueno, vamos a hablar un poquitito a un tema. Empezamos con la guerra Rusia-Ucrania. No olvidemos que esta guerra tiene ya casi 5 años. Empezó el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia invade y ataca a Ucrania. Y este es un conflicto de larga data, es un tema ya histórico, geopolítico, donde eh, Ucrania viene a ser el pato de la boda. No olvidemos que esto es resultado de la pulsión, ya de la reminiscencia de la Guerra Fría entre Estados Unidos, entre Rusia. Luego no se olviden que en el 49 se crea la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y bueno, ¿qué es lo que sucedió? Ya desde esa época se fueron sucediendo diferentes OTAN, ¿verdad? Vimos en la primera OTAN fue justamente esa OTAN que se crea con la intención de combatir a la Unión Soviética, desde que sirva como un elemento de disuasión estratégica contra la URSS, cuando eso es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y luego en el 51 se crea lo que es el Pacto de Varsovia por parte de Rusia y sus aliados para hacer frente justamente a la OTAN. Luego se disuelve ese Pacto de Varsovia y aparece una segunda, se vuelve a cambiar la cara de la OTAN y se vuelve más disuasiva ya para otros tipos de conflicto. Y hoy vemos una OTAN 3.0 con ya 31 miembros. Suecia y Finlandia fueron los últimos miembros en incorporarse a la Alianza Atlántica. Y bueno, estalla esto, un conflicto largo que después vamos a ir hablando, pero vamos al hecho concreto que estalla el 24 de febrero del 2022 con esta invasión. ¿Y qué está pasando ahora? Vemos que Ucrania va avanzando en su carrera armamentística y de drones. No olvidemos que Ucrania tiene un gran problema de diferencia gigante de población. Estamos hablando que se está enfrentando a una potencia militar y nuclear, y ellos no son potencia nuclear. Ellos renunciaron justamente y entregaron a Rusia sus armas nucleares. Entonces, todas esas situaciones uno tiene que analizar, y sobre todo que este conflicto comparte 1.400 kilómetros de frontera. O sea, Sí, no sí, es sí, sí. cualquier guerra, no es cualquier guerra. Y el pueblo ucraniano está defendiendo de manera estoica. Pero quiero analizar en esta primera parte, y después el doctor va a analizar la parte militar exclusivamente. Pero quiero contarles por qué Ucrania está llegando a cómo está llegando actualmente. Vemos una Ucrania renovada, tecnologizada, porque el gran problema de Ucrania son las botas, son sus efectivos militares. Ellos no tienen la capacidad de convocatoria, de alistar a tropas por el número, la diferencia que hay entre efectivos militares rusos por su contraparte y el propio ejército ucraniano, que hasta ahora estábamos viendo que combatían, ya algunos combaten desde el 2022 hasta ahora, no hay relevo y está costando ese reclutamiento, no me estaba saliendo la palabra, reclutamiento es la piedra angular. Pero estamos viendo que en el gobierno de Zelensky se sucedieron diferentes escándalos, estamos a un año
de lo que sucedió, que fue el cambio del jefe de gabinete de Zelensky, por ese famoso tema de escándalos de corrupción, porque también Ucrania, como todo país, tiene sus problemas internos fuertes de corrupción que están combatiendo ahora, porque ellos quieren formar parte de la Unión Europea, y para formar parte de la Unión Europea ellos tienen que sanear también sus cuentas internas y tienen que hacer una nueva Ucrania en lo que tiene que ver con el sistema gubernamental. Entonces es por ello que Zelensky hace unos días primero estalló un conflicto grande con la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, donde se le descubre supuestos casos de corrupción. Entonces Zelensky le remueve el cargo, luego le remueve el cargo a la primera ministra de Ucrania, y 4 días después, hace unos días, y ahora me paro para mostrarles, le remueve a una persona muy importante del cargo, que es este señor. Este señor se llama Mikhailo Fedorov, Mikhailo Fedorov, quien hasta hace unos días era el ministro de Defensa de Ucrania. Entonces este ministro de Defensa se caracterizó, tiene 6 meses en el cargo, 35 años de edad, pero esta persona fue el creador de Zelensky en materia comunicacional. ¿Por qué? Porque él formó parte de su campaña presidencial que le llevó a la victoria en el 2019, y él fue el que desarrolló toda la estrategia comunicacional y lo que fue la victoria después de una persona de un actor que era Zelensky a convertirse en presidente de Ucrania, y ahora un presidente en tiempos de guerra. Entonces este señor, que es bastante joven, de 35 años, repito, Mikhailo Fedorov, vamos a dejar en Fedorov porque vamos a ir citándole varias veces, él es el ideólogo del actual sistema logístico de Ucrania. Porque ¿qué pasó? Cuando llega Fedorov al Ministerio de Defensa, Ucrania se encontraba con grandes problemas de corrupción, escándalos en las licitaciones y una escasez de drones y todo lo que tiene que ver con el sistema de redes cibernéticas y de guerra cibernética. Entonces, ¿qué es lo que hizo este señor que está especializado en eso? Es un tecnócrata. Fedorov agarró y lo primero que hizo es tecnologizar. Convocó a Starlink, habló con Elon Musk. Él fue uno de los impulsores de que Starlink se afinque en Ucrania, y hoy Starlink viene a ser el sistema nervioso de toda la tecnología ucraniana, y realizó una serie de llamados a licitaciones donde suministró de drones, permitió que Ucrania se vuelva líder en drones. Hoy en día vemos que a Arabia Saudita y a otras petromonarquías le vende drones, también a Europa, no solamente drones terrestres, sino drones anfibios, aéreos naturalmente, y está desarrollando una tecnología de punta en materia de comunicaciones y demás, gracias a Starlink, su alianza con Estados Unidos. Y entonces este señor vino a revolucionar totalmente lo que fue el sistema de defensa, pero sigue un elemento muy importante, que es lo que decíamos, el reclutamiento. Pero él no tiene experiencia de combate, pero contribuyó muchísimo a la estrategia actual de desarrollo de drones. Por eso estamos viendo que el doctor Sosa va a desarrollar lo que es todo el avance que está haciendo, porque lo que está haciendo Ucrania es reemplazar su déficit de tropas, de hombres en el frente, por drones y misiles, por todo el sistema de drones que ellos están teniendo, porque ellos están controlando el techo aéreo, el espacio aéreo ucraniano está totalmente controlado, como sabemos, por Rusia. Pero este señor, por ejemplo, compró camionetas doble cabina en vez de tanques Leopard, por ejemplo, que son los famosos tanques alemanes. Se reemplazó eso para que transporte de tropas, trasladar a heridos y desplazarse con mayor rapidez, porque ellos están desarrollando ese sistema, una suerte de guerra de guerrillas hacen ellos, para tratar de hacer diferencia de ese número gigante, una diferencia de más o menos de 5 a 10 entre los soldados en el frente ruso y con relación a la Fuerza Armada ucraniana. Pero este señor fue destituido hace unos días, como les decía, por el presidente Zelensky, en ese afán de querer realizar una serie de reformas. Y vamos a avanzar a la siguiente lámina que le seguía a esta. Estos son, también Zelensky le compartí esta imagen que es Naftogaz Group. Naftogaz Group también, no solamente Zelensky le cambia al ministro de Defensa, sino que también a su jefe de gabinete nuevamente, que formaba parte del directorio, era el presidente de Naftogaz Group.
vamos a la siguiente imagen, que es lo que le decía el éxito actual, el éxito táctico o operativo momentáneo de Ucrania, que es gracias a su nuevo sistema de desarrollo de drones y de drones aéreos, anfibios y terrestres. Ellos pueden realizar este tipo de cosas. Ellos empiezan a atacar todo lo que es la ruta terrestre, ferroviaria, marítima, en Crimea, en el Báltico, que vamos a ver en la siguiente placa más adelante. Y todos esos golpes militares se están realizando con sistemas no tripulados, no tanto con el uso de tropas directas, de confrontación directa, sino que con el sistema de drones. Entonces, esto es una tecnología y un mérito de la reforma del sistema de defensa, porque lo que hizo fue modernizar del anterior sistema soviético. No olvidemos que ellos heredan ese sistema soviético, son pueblos eslavos, son pueblos hermanos, y reemplazaron todo lo que era el papel y el sello por todo lo que es inteligencia artificial. También Fedorov fue el que introdujo la aplicación DIA, que se llama, que es la digitalización total del gobierno. La gente en Ucrania puede comprar autos, tiene su documento de identidad y una serie de cosas que se pueden hacer. El gobierno en las manos fue la estrategia comunicacional de Fedorov. O sea, fue muy interesante su aporte, pero se chocó, y vamos a avanzar en la siguiente imagen con una serie. Estos son los vehículos doble cabina que Fedorov compra en vez de tanques por justamente la estrategia que implementa Ucrania. Vamos avanzando a la siguiente y ahí vamos a ver este señor. Se encuentra con este señor. ¿Quién es este señor? Es también un hombre muy importante, muy valioso para Ucrania. Él es el jefe del Estado Mayor Conjunto, o sea, el comandante, le llaman ellos comandante en jefe de la Fuerza Armada, pero para nosotros el comandante en jefe de la Fuerza Armada es el presidente de la República. Pero entonces vamos a llamarle a él el comandante de la Fuerza Armada, que es Oleksiy Syrsky, se llama, Alexander Syrsky se llama. ¿Y qué pasó con él, con Oleksiy Syrsky? Se encontró con que este señor pertenece a una educación postsoviética antigua, y él es el que maneja toda la estrategia, todo el teatro de operaciones de Ucrania, es él el que está manejando. Y el Ministerio de Defensa tiene el mando operativo y político y monetario, el que convoca las licitaciones. Y lo que está pasando es que muchas veces él estaba necesitando cierto tipo de materiales militares y Fedorov le decía, no, eso nosotros estamos destinando a tal frente, porque una de las estrategias de Fedorov es que como las brigadas ucranianas necesitaban constantemente drones, lo que hizo Fedorov fue dotar a las brigadas, a esos grupos más pequeños de drones, para que no vaya faltando drones de todo tipo. Y Oleksiy Syrsky quería de repente otras cuestiones y ahí se iban chocando. Y lastimosamente también se dio, como le decía, es un gobierno también donde la corrupción está ahí, siempre presente como en toda situación. Y desde acá se pedían ciertas licitaciones y Fedorov, el ya ministro que ya fue destituido por Zelensky, se negaba a realizar determinadas licitaciones porque él creó un sistema de transparencia que se hacía todo a través de aplicaciones de inteligencia artificial, de manera tal que no había opción de amañar ninguna elección. Las especulaciones son de que Fedorov finalmente se encuentra con este obstáculo de transparencia y Zelensky decide priorizar todavía la cabeza, porque en principio Zelensky iba a destituir también a Oleksiy Syrsky, pero no le destituye porque evidentemente él es el cráneo, el cerebro de todo el teatro de operaciones y no se puede destituir al comandante y al mismo tiempo al ministro de Defensa en pleno combate. Claro, ahí Diego, te interrumpo un rato. Siempre es importante por eso respetar la experiencia del militar en este caso, ¿verdad? Porque resulta que vos estás llamando a un civil que perfecto, puede ser administrador, puede ser un excelente administrador, pero es el comandante de una fuerza el que determina las necesidades de él, ¿verdad? Y eso también hay que respetar. Es lo que pasó con Putin y su ministro de Economía, recordarás, ¿verdad? Que hasta ahora sigue siendo el ministro de Economía de Putin, es una persona que es economista de guerra, de tiempos de guerra. Él está implementando la economía de guerra de Rusia, ¿verdad?
pero sin embargo él no administra la guerra, ¿verdad? Claro. Él solamente respeta, o sea, administra los pedidos Claro, de claro. los comandantes de acuerdo a las Es el necesidades brazo de combate. operativo Claro. de lo que viene Canaliza, a ser el ¿verdad? Estado Mayor Conjunto. Exacto, exacto. Lo que viene a ser el Polibor. No olvidemos, por ejemplo, Dmitry Medvedev, que es vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional, y ellos son los que delimitan, en este caso, la estrategia de seguridad de Rusia, por un lado. Pero eso es lo que estuvo pasando, y este señor gana, el comandante de las Fuerzas Armadas, gana la puja y se le saca finalmente a Federov. Porque, por lo que decía el doctor, ¿verdad? Él es el que tiene la experiencia, y no olvidemos que este cargo de comandante de las Fuerzas Armadas, él es ya el sustituto de otro gran comandante que se le destinó como embajador al Reino Unido, se le mandó prácticamente al exilio. ¿Por qué? Porque ya era la competencia política de Zelensky. No olvidemos que también en política, a pesar de estar en tiempo de guerra, cada uno también juega su propio bando, y el anterior comandante tenía un apoyo impresionante de la sociedad. Lo que le está pasando ahora a Federov, porque están saliendo a las calles todos los días, más o menos a la mañana. El pueblo ucraniano hace un minuto de silencio por los caídos hasta ahora en combate, y luego de eso lo que está sucediendo ahora es que hay manifestaciones. En Kiev, por ejemplo, hace unos días se congregaron más de 1 millón de personas apoyando justamente a Federov, porque les gustaba que el Ministerio de Defensa ucraniano se está modernizando, avanzó bastante, la estrategia operativa sirvió, la de Federov, en conjunto con Oleksiy Syrsky, pero Zelensky finalmente le destituye. Eso es algo que Zelensky después va a explicar qué pasó, por qué se suspende esta política de transparencia, porque va a venir ahora otra persona que se cree que para nosotros sería, para que se entienda, el viceministro del Interior de Ucrania, ¿verdad? Pero esto forma parte de toda una nueva arquitectura de organización política que quiere hacer Zelensky, porque ya llega el invierno y ellos necesitan una nueva cara, un lavado de cara del gobierno en general. Pero vamos a avanzar a la siguiente placa. Esto es lo que está pasando en términos políticos. Y acá vemos lo que fueron los territorios anexados. No olvidemos que obviamente siempre el territorio en disputa en la guerra empezó por esta situación, por el Donetsk y Lugansk. El argumento de Putin es que Putin entra a este conflicto por la arbitrariedad de Kiev en prácticamente dejar de lado estos territorios y cortarle de educación y de diversos sistemas de acceso a derechos políticos determinados. Entonces ellos salen supuestamente de la Federación Rusa en auxilio de Donetsk y Lugansk para combatir a Kiev. Entonces fue una cuestión que desde el 2006 el presidente Putin viene advirtiendo a la OTAN, y el expansionismo de la OTAN, porque no olvidemos que está esa situación también, que Rusia pedía constantemente que Ucrania no forme parte de la OTAN, y finalmente en el 2020, desde el 2020, un poco antes, empezó todo este tema de que Ucrania forme parte de la OTAN. Y la OTAN se fue extendiendo, cosa que la OTAN prometió desde la caída de la Unión Soviética, que no se iba a extender más al este, y se siguió extendiendo. Y hoy en día, como les digo, están incorporados ya hasta Suecia y Finlandia. Pero para referencia, estos son los territorios que ya están anexados. Toda esta parte naranja o amarilla, se va a ver a lo mejor en la televisión. Todo esto fue anexado a finales del 2022 a través de un referéndum espurio que realizó Rusia, donde bastante cuestionado en tiempos de guerra, donde supuestamente estas regiones aceptaron formar parte de Rusia, pero obviamente la comunidad internacional en completo desconoce esto, y para nada. Otro terreno en conflicto, territorio en conflicto, que desde 2014 ya está ocupado, que eso después es un capítulo aparte, vamos a necesitar 2 programas para explicar esta historia, que es Crimea. Crimea forma parte de Ucrania, pero desde el 2014 está tomada por Rusia. ¿Y por qué? Porque Rusia necesita el famoso puerto de Sebastopol, porque ellos manejan una cuestión, ellos tienen, hoy en día ya la flota desapareció acá rusa, que fue totalmente diezmada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero Sebastopol es un puerto muy importante para ellos, y en Siria está el otro Tartus,
que es muy importante porque no olvidemos que el invierno ruso es gélido y congela la salida al mar y ellos necesitan siempre, ante eventual hipótesis de guerra, otros lugares. Entonces ellos toman Crimea, que tenían al lado, y también en Siria, en Tartus y otros lugares, por el famoso sistema de aguas frías, aguas calientes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y el último mapa, para que vayamos viendo, y después ya el doctor va a explicar la parte militar, que es lo que tiene que ver con lo que está pasando también últimamente en el frente ruso-ucraniano. Acá tenemos lo que fue. Esto ocurrió hace unos meses atrás, que es los ataques a puertos petroleros. La característica actual de la estrategia militar ucraniana actual es atacar, como le decía, rutas, puentes ferroviarios, sistemas de suministro de armas rusos. La guerra se está trasladando a territorio ruso por este avance en materia de drones por parte de Ucrania, y están atacando refinerías y están atacando puntos estratégicos, como por ejemplo esto que se dio, el impacto en Primorsk y Ust-Luga. ¿Qué son estos? Son terminales petroleras que miren dónde está, en el mar Báltico, entre justamente Finlandia y Letonia y demás. Y acá están los países que, miren, una parte también muy importante, Finlandia hace poco renunció a su neutralidad nuclear y permite el acceso a armas nucleares en su territorio. Miren la frontera. Entre Finlandia y Rusia hay 1.400 kilómetros también de frontera. Entonces todos son puntos importantes. Y aquí fueron los ataques muy importantes que realizó el ejército ucraniano, donde destruye terminales petroleras que representaban el 40% de la capacidad petrolera de Rusia. O sea, los daños fueron incendios, explosiones, exportaciones suspendidas y aumento de tensión en la región. Y como les decía, todo esto cerca de las fronteras de la OTAN y ruta clave de energía hacia Europa, el Báltico. Entonces, esa es una más para introducirnos en lo que es en el conflicto y dar pie ya a las estrategias militares que se fueron desarrollando. Así que, doctor. Sí, resulta que acá acá el doctor Diego hizo un perfil político, dio un poco un perfil político de lo que es la situación actual de Ucrania. Ya le habíamos adelantado en el programa anterior del domingo pasado que íbamos a desarrollar lo que era toda la problemática de Ucrania y sobre todo la parte estratégica, táctica, militar, ¿verdad? Vamos a la lámina 1. Aquí, por ejemplo, vemos en este mapa, acá esto es lo que el doctor recién estaba ya describiendo, la zona ocupada, anexada realmente. Ahora yo la tengo en color rosado, él la tenía en color amarillo, que esta es la famosa zona del Donbass, en la que él hizo una operación especial, le llamó a esta invasión, ¿verdad? Le llamó operación especial, pero realmente es una invasión, obviamente, ¿verdad? Pero era porque resulta que todos estos territorios, no se olviden que toda Ucrania y por supuesto toda esta zona, porque acá ya está la frontera con Rusia, era obviamente territorio ruso en la URSS, ¿verdad? En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso, como justamente recién estuvimos adelantando ya, Ucrania en su momento le entregó las bombas atómicas, porque Ucrania tenía una importante cantidad de bombas atómicas que le entregó a Rusia justamente como una especie de negociación de parte de pago para que Rusia le dé Ucrania a todo el territorio ucraniano, que se independizó obviamente de lo que era la URSS, ¿verdad? Con relación a la nueva Rusia, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa ahora? El señor Putin se le dio por recuperar, ¿verdad? Toda esta zona, que es la zona del Donbass, y también está queriendo Kharkiv, ojo, inclusive está bombardeando obviamente Kiev, que está allá, ¿verdad? Y entonces esta situación obviamente es el motivo del conflicto actual. Vamos a la siguiente lámina, la número 2, en donde lo que queríamos insistir, acá el doctor ya le acaba de empezar a hablar de lo que es esta isla demasiado pretendida. Esto es ya el Mar Negro, acá ven ustedes el Mar Negro, ¿verdad? Esta es la isla donde Rusia tenía, acá en Sebastopol, tenía toda la armada rusa, realmente concentrada gran parte de su armada en todo lo que es el Mar Negro.
el Mar Negro para Putin es una zona de prioridad máxima. Era una zona que él es una zona que él valora muchísimo, ¿verdad? Por eso es que nos queremos retener un poco en lo que es esta zona en especial. Como les decía, Sebastopol era la base principal en el Mar Negro. Después vamos a ver con otros mapas en el Mar Negro de lo que es la península de Crimea. Está la península de Crimea, ¿verdad? Acá está el Mar de Azov, que está acá más arriba, ¿verdad? Pero sobre todo vamos a detenernos acá en la península de Crimea. La siguiente lámina, por favor. Acá vamos a ver mejor lo que es la península de Crimea. Acá vemos Sebastopol. Y acá les quiero significar algo importante. Resulta que Crimea es como una, a ver, no sé cómo llamarle, una punta. Este es el territorio continental. Acá está la parte de Ucrania, obviamente, como les decía, por acá está Rusia, ¿verdad? Esto es todo territorio continental, vamos a llamarle a esto, ¿verdad? Y Crimea sale como acá hay una serie de riachos y de pantanos. Esta es una zona bastante inaccesible o muy difícil de acceder para un caso de guerra o de combate, etc. En este sentido, Rusia está tranquila porque en esta zona es muy difícil hacer una invasión hacia este lado. Entonces, ¿qué hizo Ucrania? Empezó a usar los drones marinos, ¿verdad? Que realmente se destruyeron 1/3 de la armada rusa, 1/3 de la armada rusa. En esta zona, obviamente en el Mar Negro que les decía, después vamos a tener una foto más amplia, una lámina más amplia, estaba toda, como les decía, en la base de Sebastopol, gran parte de la armada rusa, entre 75 y 80 buques de guerra. Fueron hundidos 20 buques de guerra con drones marinos, ¿verdad? de Ucrania. Solamente con drones, porque Ucrania no tiene fuerzas armadas, armada marina, ¿verdad? No tiene una fuerza armada marina, y Rusia sí tiene una muy poderosa fuerzas armadas que, como le digo, estaban instaladas en esta zona. ¿Y qué provoca ese gran perjuicio de 1/3 de pérdida de buques? Que las fuerzas de Rusia se replieguen a toda esta zona, estos bordes del Mar Negro, que da con el territorio ruso. Acá vemos que esto ya es Rusia, ¿verdad? Que da con el territorio ruso, y empiezan a entrar en las bahías que hay acá, en una especie de bahía. O sea, se empiezan a esconder los buques por miedo a los drones marinos y que vengan y que les hundan, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, acá quiero mostrarles algo bastante importante, que es el famoso puente de Kerch. El puente de Kerch, ¿qué hace? Une la península de Crimea, que como les dije estaba aislada, ¿verdad? Es tipo Sicilia con Italia, ¿verdad? Pero realmente en el caso de Crimea tiene unas uniones. Acá hay un puente que ya derribó Ucrania. Acá hay un puente que conectaba Ucrania con Crimea, pero que obviamente estaba siendo usado como canal para alimentar esta zona del Donbass que recién vimos. A través de este puente que estaba acá se estaba alimentando militarmente a las fuerzas rusas en la zona del Donbass que recién vimos hace rato, ¿verdad? Entonces, obviamente, Ucrania decidió tumbar ese puente porque obviamente perjudicaba. Bueno, este puente de Kerch es el puente idílico de Putin, porque le encantó a él siempre este puente. Justamente tenemos una foto más abajo, no recuerdo el número, hay un puentecito ahí que si nuestra producción puede ver ahí, si puede adelantar, hay el dibujo de un puente. Ese es el puente de Kerch. La lámina 7. En la página 7, puede ser. La lámina 7. Este es. Porque no tengo a mano el celular y sí. Este es el puente de Kerch. Fíjense lo que es una belleza, ¿verdad? De este lado está Crimea, acá está Crimea y acá está Rusia. Resulta que el puente de Kerch es el principal alimentador de todo lo que era, tanto la base de Sebastopol, ¿verdad? De la base militar rusa, como de abastecimiento de Crimea, porque como bien dijo el doctor Diego, desde 2014 que Crimea fue anexada al territorio ruso, que a propósito,
la ONU no dijo nada, No. nadie se quejó, ¿verdad? Y fue una anexión directa, o sea, le absorbió Crimea, que entre paréntesis era un lugar muy lindo de veraneo, era una zona de veraneo espectacular, una zona donde se ganaba mucho dinero, tenía un ingreso muy importante, y bueno, eso fue absorbido. Y otra cosa, que Sebastopol es considerado el puente más grande de Europa. Exacto. Por eso es la joya de la corona de Putin, Claro. Porque es considerado el puente más grande de Europa. Claro, claro, exactamente. Bueno, volvamos a la lámina anterior, donde estábamos, exacto. Bueno, entonces ahora ya vieron lo que es el puente de Kerch, es extensísimo, es realmente de acá hasta acá más o menos, ya vieron ustedes la extensión del puente, que como les digo sirve para alimentar toda esta zona, y lo que hacía Putin es que a través de este puente llevaba toda la alimentación para, como les digo, para abastecer militarmente y logísticamente al ejército que estaba en combate en esta zona, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Ucrania ataca el puente que está acá y está atacando el puente de Kerch, pero es demasiado difícil, ya se hicieron varios ataques en el puente de Kerch, pero está demasiado bien hecho, parece muy bien construido, que las bombas hacen efecto, pero por lo que, como les diría, anula por ejemplo, un carril, vamos a decir, ¿verdad? Anulan un carril de este lado, bueno, después anulan el carril del otro lado, más o menos. Lo que sí que es tan grande y tan bien hecho está este puente, que todavía no se puede destruir como para poder anular esta ayuda que Rusia da a Crimea. Pero ojo, vamos a ir avanzando y vamos a ver que Crimea ya no es lo que era antes. Obviamente no tiene el poder bélico que tenía antes porque, como les dije, la base naval de Sebastopol está prácticamente abandonada y sus buques principales desplazados en las bahías que están en este lado, están escondidos, ¿verdad?, de lo que es la flota de drones que tiene Ucrania. Es algo increíble. La siguiente lámina, acá vemos el Mar Negro. Fíjense. Acá tenemos una óptica general para que ustedes se ubiquen. Todo esto es el Mar Negro, ¿verdad? Todo esto es lo que le digo, que acá se esconden, en estos lugarcitos que hay acá, se van escondiendo, este es territorio ruso, se van escondiendo las naves principales, los buques más importantes, porque no están en condiciones de luchar con los drones. Después vamos a ver, le voy a mostrar la fotografía de un dron. No es nada espectacular, no es una supernave en absoluto, ¿verdad? Bueno, entonces acá está lo que les decía Sebastopol, acá está el puente de Kerch que les estaba mostrando, y acá este es el puerto de Odesa. Acá me quiero detener en esta zona porque es demasiado importante. El puerto de Odesa es un puerto que está acá en el Mar Negro, es de Ucrania, ¿verdad? Que es lo que está queriendo justamente Putin en la última negociación en Alaska. Ya le habló a Trump de que él quería nada menos que el puerto de Odesa. El puerto de Odesa es el puerto más grande comercial que hay en la zona y por la cual Ucrania saca todos los cereales y el trigo. Ucrania es un gran productor de cereal y de trigo, y saca por esta zona, por el puente de Odesa, y los buques vienen acá a través del Mar Negro y van por el estrecho. Estos son los famosos estrechos de Bósforo y Dardanelos, que está acá, y entran al mar de Mármara, se llama y salen al mar Mediterráneo. Este es el mar Mediterráneo, ¿entienden? O sea, la ruta comercial que usan todos estos países limítrofes, ya vamos a ir viendo cuáles son los limítrofes, quiero nomás significarle lo de Odesa. Entonces, los buques comerciales ucranianos en época de paz, lo que hacían era que toda su flota mercante, flota comercial, venía por acá, pasaba por el estrecho de Bósforo y esto ya es Turquía, ojo, acá está Turquía, acá está la capital de Turquía, pero esta es la zona, acá está Estambul, por ejemplo, para que se ubiquen. Estambul está acá, esa ciudad tan importante turística, ¿verdad? Y no solo turística, sino que histórica. Bueno, entran por acá los buques, salen al mar de Mármara y a través del mar de Mármara salen a través del mar Egeo, que está acá. Esto es Grecia. Salen a través del mar Mediterráneo, que está acá, y de ahí van a los puertos comerciales del mundo, ¿verdad? Bueno, esto no se estaba pudiendo hacer, pero ahora, con la liberación que hizo Ucrania, con lo que le dije que un tercio de la armada rusa destruyeron, o sea, 20 buques
buques destructores, estoy hablando de buques importantes, no de lanchitas. Buques destructores de los 85, entre 75 y 80 buques tenía la base de Sebastopol, que está acá, ¿verdad? Fue anulada, ¿verdad? Entonces prácticamente tienen ellos un corredor comercial demasiado importante y liberado para que salgan los buques comerciales. Pero hay una cosa que quiero destacarles. Se hizo un acuerdo, se firmó un tratado entre Rumania, Bulgaria y Turquía, que está acá, Rumania, Bulgaria, Turquía, que está acá, para darle seguridad comercial a esta zona, porque resulta que los rusos pusieron minas marinas en esta zona y fue muy peligroso, obviamente, para los buques mercantes. Llenaron durante la guerra, obviamente, cuando tomaron, después al empezar la guerra con Ucrania, y empiezan a minar esta zona. Entonces, estos tres países, con el acuerdo que hacen, se comprometen a resguardar ese corredor comercial de las minas, ¿verdad? O sea, ellos se encargan de limpiar de minas o de cuidar que Rusia no instale minas marinas en esta zona, ¿verdad? De manera que el comercio se desarrolle normalmente, porque obviamente también afecta a Rumania, a Bulgaria y a Turquía, obviamente, ¿verdad? La siguiente lámina, vamos a ver para que tengan una idea de lo que es la efectividad de los drones. Ahora Ucrania desarrolló 3 tipos de drones especiales: el que le llaman el Mamai, el Sibir, ¿verdad? Y el Maura 5, ¿verdad? Que es el más poderoso. Se llama ya Maura 5 porque empezó por el Maura 1, Maura 2, 3, 4, 5. Ahora tenemos el Maura 5, que tiene un desarrollo muy especial porque ya tiene visión satelital, comunicación con el Starlink, con el sistema Starlink que recién mencionó acá el doctor. Ahora, o sea, tiene una mayor visión, ¿verdad? Bueno, este es un avión de inteligencia ruso, es el A-50. Este es un avión poderosísimo. Tiene una capacidad de detección de 600 kilómetros alrededor del movimiento operativo, ya sea de buques, drones, etcétera, ¿verdad? Y fueron eliminados 3 de estos A-50 en la zona de Ucrania. Este estaba en la zona de Crimea, por ejemplo, y sobrevolaban toda la zona en combate o de combate, ¿verdad? Porque tienen la capacidad de volar muy alto, obviamente para ser como observadores. Son los ojos de las Fuerzas Armadas de Rusia, ¿verdad? Son como les digo, los A-50, y fueron tumbados ya 3. El tercero fue, bombardearon la semana pasada, y hasta ahora Rusia no sabe si fue un dron o si fue un F-16, que en la lámina siguiente tenemos este es el F-16 que los Estados Unidos ahora dio a Ucrania, ¿verdad? Obviamente se hace una cesión de un avión. Este es un avión de combate muy poderoso, muy efectivo, que Zelensky le pedía por favor a Europa y sobre todo a Trump, le estaba pidiendo hace rato para contar con un F-16. Pero ojo, todavía están entrenando los pilotos ucranianos el F-16, porque obviamente no pueden ser pilotados por los norteamericanos, ¿verdad? Porque al pilotar un norteamericano, un F-16, en el combate con Rusia, entonces Rusia ya tiene derecho a, no se olviden ustedes, que la doctrina de guerra rusa, que cambió el año pasado, dice que cualquier país que colabore, ya sea con materiales bélicos o con inteligencia o lo que sea, con Ucrania, se convierte inmediatamente en un objetivo militar y en un enemigo de Rusia, ¿verdad? Así que este tipo de aviones le son entregados a los ucranianos, y obviamente va un personal, una persona, obviamente va un piloto, ¿verdad? Para entrenarle a los ucranianos, para que sean los ucranianos los que combatan con estos aviones, ¿verdad? O sea, fíjense todo lo que engloba toda esta parafernalia de lo que es el combate, y el hecho de no tener una intromisión o de la OTAN o de un miembro de la OTAN, en este caso como es Estados Unidos, que es lo mismo que la OTAN ataque. Ojo, al ser vos miembros de la OTAN, es la OTAN la que está haciendo
esto que yo le estaba hablando, ¿verdad? La siguiente lámina tenemos, a ver, no, ahí tenemos, esto me interesa. Este es el famoso dron Lucas. Miren lo que es la capacidad de vuelo del avión. Se cayó en el mar y ahí hay un ruso que está recuperando un ruso está recuperando este es un dron, ¿verdad? Que pertenece ya ahora que está usando Ucrania también. Fíjense lo que es el dron y la capacidad de vuelo que tiene y la capacidad para llevar las diferentes bombas. Lleva bombas muy importantes, tiene bombas de un quilaje muy importante. Entonces, fíjense, ese es más o menos, para que ustedes tengan idea, el tamaño. Miren lo que es, no es una cosa grande, es un avioncito, de verdad. Pero un avioncito que hizo correr a toda la flota rusa en el Mar Negro. Fíjense lo que es fantástico, lo que es la tecnología. Y este dron Lucas ya tiene una tecnología totalmente mejorada, mucho más avanzada, porque este dron se hizo haciendo una imitación del dron Shahed 136 de los iraníes, porque fueron los iraníes los que empezaron con los drones, ¿verdad? Con la construcción de los drones, y por la importancia, obviamente, que se dieron cuenta de estos avioncitos que causan graves estragos en el enemigo, entonces obviamente fue copiado este dron, se llama Lucas, ¿verdad? No se llama Shahed 136, pero fue totalmente mejorado en cuanto a su operatividad militar y en cuanto a su efectividad militar. Tenemos la siguiente lámina, por favor. Bueno, acá tenemos ya, esto ya va a ser, no sé si cuando entremos con China, sí. Entonces te paso el micrófono, doctor. Sí, bueno, acá hay un punto muy importante. Ya pasamos al siguiente tema, que es China, ¿verdad? Superamos esta parte de Ucrania, que fuimos viendo todos los conflictos que hay, y vamos a lo que es China. Si podemos ir a la última imagen que les mandé, va a ser ilustrativo, porque vamos a empezar a hablar de lo que es el sistema político de China. Vamos a ir pasando ahora, cambiamos el chip, nos vamos de Ucrania ahora a China y su incidencia un poco en el nuevo orden mundial que vamos a ir desarrollando ahora y viendo los diferentes puntos. En geopolítica se llaman choke points o puntos de encadenamiento, las diferentes rutas marítimas. Ellos tienen una ruta muy importante que es el Estrecho Malaca, que vamos a ir hablando después, pero vamos a hablar un poco de cómo funciona la fisonomía china actual, el famoso sistema político chino que se le llama el socialismo al estilo chino, le llaman ellos, porque ellos son la principal potencia capitalista hoy en día por cómo se manejan. Proteccionismo prácticamente no hay, ellos tienen una política de puertas abiertas, pero la característica es que las empresas que se afincan ahí sí o sí tienen que tener un porcentaje de accionistas que sean chinos, ojo, por eso ellos van también asimilando tecnología y al final superan. Como por ejemplo hoy en día vemos a BYD, la famosa automotriz china, que está superando en todo a los automóviles convencionales y se está vendiendo en diferentes partes del mundo. Pero vamos a lo que es el sistema político. No olvidemos que China no tiene el sistema nuestro de división de poderes, de un Congreso Nacional donde se pasan las leyes, se aprueban, hay un mutuo control. Acá es un sistema de partido único. Si bien existen, para que sepan, 8 partidos de oposición, pero esos partidos comparten la filosofía del Frente Unido, se llama chino, donde finalmente se adscriben a las decisiones que toma el Partido Comunista Chino. Entonces, el gobierno está basamentado, su piedra angular es este sistema del Partido Comunista Chino. Y el Partido Comunista tiene una suerte de diferentes formas en que se organiza. Está lo que se llama el famoso Congreso Nacional del Pueblo, que no es el Congreso Nacional. Estamos en
la organización del Partido Comunista. El Partido Comunista, el Congreso Nacional del Pueblo, que se reúne cada 5 años y los afiliados del Partido Comunista son 96 millones de afiliados, ¿verdad? Y este Congreso lo que hace es delimitar la política general del partido, la agenda general, y elegir al comité central, muy importante, que vamos a ver más adelante acá. Este comité central está compuesto de 200 miembros que el Congreso Nacional del Pueblo del Partido Comunista elige. Vean cómo esto va a ser una pirámide de poder que se va tejiendo el Partido Comunista para luego formar el gobierno. Entonces, este comité central luego se reúne cada año para elegir este estamento político interno del Partido Comunista, que es clave, que es el famoso Politburó chino, que está compuesto de 24 miembros. De esos 24 miembros, otra vez está este grupo que es el comité permanente del buró político, que son 7 otra vez. O sea, imagínense, está el Congreso Nacional, está el comité central de 200 miembros, luego está el Politburó de 24 miembros que se encargan de delimitar toda la política general de China, y luego está el comité permanente del buró político, que están los 7 miembros, son 7 hombres más poderosos de China. Y este sistema, este partido político, su máxima autoridad, el que viene a ser para nosotros el presidente del partido, es el secretario general y presidente de la República de China actual, que es Xi Jinping. Este es el hombre más poderoso, naturalmente se le considera el nuevo Mao, porque desde el 2018 él abolió la cuestión de la restricción de la reelección y él puede ser reelecto indefinidamente. Entonces imagínense el poder que está concentrando este señor, y de un país de más de 1.400 millones de habitantes. Entonces vimos cómo esto crea lo que es esto otra vez, ya la organización política, los estamentos políticos de la República China continental como Estado. Entonces Xi Jinping, de secretario general del partido, es también el presidente de la República, y los órganos principales de Estado son la Asamblea Popular Nacional, que es oficialmente la fuente del poder gubernamental, recibe las decisiones tomadas de Xi y de alto dirigente, unos 3.000 miembros. Y luego está el Consejo de Estado, que para el Consejo de Estado para nosotros es el gabinete, los ministros que forman parte de este Consejo de Estado, que está liderado por el primer ministro de China, que es Li Qiang. Pero ahí vemos, por ejemplo, este Politburó y el Comité Central del Buró Político Chino integran personas muy importantes, como por ejemplo Wang Yi, que es el ministro de Relaciones Exteriores de China, un hombre que desde que empezó Xi Jinping su carrera, él está a su lado, y es una persona muy poderosa, y el que dirige la política exterior de China. ¿Pero por qué? Porque un tiempo él no fue canciller, era otra persona, pero como integra el Politburó y el Comité Permanente, es la máxima autoridad en materia de relaciones internacionales. Por eso es importante que al final este grupo, este Consejo de Estado, nunca supera al Politburó o al Comité Permanente del Buró. Siempre estos tienen mayor jerarquía, porque son los que delimitan la política de Estado que lidera Xi Jinping. Entonces ahí vemos la importancia gravitante de este sistema, y es importante explicar cómo está formado para que se den cuenta que no es una organización normal. Este es un sistema de partido único, un sistema absolutista, una dictadura que delimita las decisiones que vienen del Politburó, que se decantan en el Comité Permanente, y que finalmente Xi Jinping es el que decide todo y comanda todas las fuerzas, y todo está al mando del Partido Comunista Central Chino. Por eso vemos que acá también vemos fuerzas militares, cortes, provincias y centros urbanos que se van dividiendo y estableciendo otras comités. Esas reuniones que nosotros vemos, que
opulentas que vemos, es la reunión del partido, del comité central, de esas 200 personas que delimitan la agenda país, que luego se va trasladando al Poliboró y a los demás estamentos, como les iba comentando. Entonces, así es como a grosso modo funciona actualmente el Estado chino, y vemos cómo el presidente Xi Jinping actualmente está tomando una posición de poder muy importante y se vuelve un actor geopolítico bastante relevante. ¿Por qué? Por esta abolición de la prohibición de la reelección, como le estaba comentando, desde el 2018, y todo lo que tiene que ver con las reformas que introdujo, porque él prácticamente lo que hizo fue modernizar China, y se le considera el nuevo Mao desde el punto de vista económico. En realidad Deng Xiaoping fue el que reformó económicamente, el que era ministro de Economía de Mao, pero él se le considera actualmente el nuevo Mao por ese poder que acumuló y la influencia que actualmente tiene en lo que es este sistema actual de áreas de influencia, que obviamente para entender el mundo actual tenemos que entender este nuevo orden mundial que se están dividiendo Rusia, China y Estados Unidos. Sí, yo creo que esa descripción que acabas de hacer es demasiado importante para que la gente por fin entienda qué tipo de gobierno y cómo se maneja China, Claro. ¿verdad? Porque China se presenta siempre como un gran comerciante, como un país que no se mete en nada y que lo único que quiere es manejar el comercio y las actividades comerciales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eso no es así, ¿verdad? Existe una intención de dominación y de influencia a nivel mundial, ¿verdad? A través de esta estructura política, ¿verdad? Claro. Porque esta estructura política, ustedes están dando cuenta que no existe partido, o sea, no hay No hay partido. oposición. Claro, No hay oposición. No hay oposición. ¿verdad? No hay oposición, entonces, ¿cómo vamos a...? O sea, acá nos estamos quejando porque la oposición se queja porque dice que no tiene participación y no se le da participación, Sí. pero por lo menos hablan, Claro, por lo menos, hablan. no sé, mandan Reclaman. notas, reclaman, salen en la televisión, ¿verdad? Etcétera. En China no puede hacer eso, no existe eso, no hay una protesta, no puede haber una persona que No. proteste porque obviamente va directamente detenido, o sea, Claro, esa persona va claro. directamente a la cárcel, ¿verdad? Entonces, hay que, lo importante de esta descripción, que esto no es que se dijo por decir ni nada, No, esto es no. constitucional, o sea, Sí, esto, sí. esto Forma está parte de la fisonomía estructura, política claro, china. de la Sí, estructura sí. política china, ¿verdad? O sea, acá no se está inventando nada, fíjense lo que es eso, o sea, es directamente una selección que obviamente otra vez se digita, ¿verdad? Sí. Porque tampoco es que nosotros elegimos lo que queremos, el pueblo, No. el Congreso el Congreso Nacional Es del una Pueblo. elección indirecta. Claro, por supuesto, es totalmente dirigida, ¿verdad? Hacia lo que es después para la constitución del Comité Central del Buró, ¿verdad? Para que después se le designe otra vez a Xi Jinping como Claro, la cabeza. Claro. Una cosa también que es importante que solemos nosotros comentar acá con el doctor, fíjense lo difícil que es de entre 1.300 millones de personas que vos llegues, Xi Jinping, Claro, que llegue a la al cúspide. poder, ¿verdad? O sea, Xi Jinping no es un político nacido de una familia acomodada ni nada, es una persona que subió de la nada, subió de acá abajo y ahora es nada menos que el presidente de más de 1.300 millones de personas, ¿verdad? O sea, y con un poder impresionante, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta entonces este tipo de cosas, porque de repente uno dice, bueno, pero ¿por qué de repente no comerciamos con China y todas esas cosas? Bueno, hay que ver un poco también con qué estructura nos encontramos, Claro. ¿verdad? Si esa estructura es segura, ¿verdad? Pues justamente nosotros acá nos quejamos de repente por la seguridad jurídica, ¿verdad? Se Claro, cuestiona en claro, Paraguay claro. mismo la seguridad jurídica, que por lo menos tenemos, sí, un poder judicial, tenemos una fiscalía, etcétera, que mal funciona, Claro. ¿verdad? Pero allá yo no sé cómo va a funcionar la Claro. Fiscalía General del Estado ni el Poder Judicial, ¿verdad? O sea, Claro, es una situación bastante... a ustedes ven como el comité central del Partido Comunista Chino, como el Partido Comunista controla toda la vida política e institucional de China completamente y todos los estamentos. Por eso que es importante entender siempre lo que hablamos de geopolítica, de antes de hablar de un país, hablar de cómo está compuesto, de su cultura. Y otra cosa, China piensa de acá a 100 años. Por eso ellos no tienen el mismo nivel
de apuro nuestro occidental, que nosotros somos muy inmediatistas. Ellos no, ellos piensan de acá a 100 años y están ahora cosechando esos frutos. Pero algo muy importante de eso, de lo que citaba el doctor Héctor, con relación a acceder a los cargos, los miembros del Politburó chino no son cualquiera. Son personas que antes fueron alcaldes, para que se entienda, gobernadores. Xi Jinping, para ser presidente de la República, él hizo lo que se llamaba en antigua Roma el cursus honorum, ¿verdad? Que él escaló, todos ellos van escalando para llegar a esa cúspide, de esa selección natural que se va dando del Congreso, que está compuesto por tantas personas. Después vimos los 200 miembros del comité, luego el Politburó de 24 y el comité permanente del buró, que son 7, y luego Xi Jinping, para llegar a toda esa pirámide que estábamos mostrando. Eso lleva mucho esfuerzo, y el comité central del Partido Comunista Chino está compuesto por personas realmente instruidas y calificadas. Por eso es que el actual ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, tiene el poder que tiene en el mundo por la preparación. Él no es un improvisado, él fue escalando en el nivel del Partido Comunista, y también en la medida que escala se exigen credenciales académicas y culturales para ir accediendo a determinados puestos. Es importante que destaque eso, porque es lo que siempre luchamos también, sí, ¿verdad? Fíjese, por eso los países son grandes, es lo que siempre insistimos con eso. Es algo que tenemos que aprender, porque siempre en historia se aprende, obviamente se debe aprender de la experiencia ajena, ¿verdad? Y entonces lo que está acá diciendo el doctor Diego es, son gente que viene con una preparación, se le llamaría conscripción, no solo política, ¿verdad? Sino conocimiento de la política, conocimiento muy profundo del comunismo y de lo que es la estructura del comunismo, de lo que es la forma en que se fue enfocando la trayectoria de ese comunismo que luego se implanta, ¿verdad? Para poder seguir imponiendo eso, ¿verdad? O sea, eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, la política, como siempre decimos nosotros, no es tomar cerveza y comer asado. Eso no es ser político. El político tiene que ser un cientista, una persona que entienda científicamente el comportamiento humano, el manejo de masas, ¿verdad? Porque es demasiado importante eso. Y obviamente ahora, por ejemplo, las ideologías, eso tendríamos que tocar también un día, sí, sobre la decadencia de las ideologías, claro, Diego, porque no se debate. No se debate. No existe debate, ¿verdad? Nosotros, en nuestras leyes, por ejemplo, en el Congreso, vemos que es hablar de uno contra otro y atacar uno contra otro. Por ejemplo, en China se debate, claro, y se debate científicamente las cosas, claro, comercialmente, estructuralmente a nivel mundo, claro, ¿verdad? Claro, o sea, justamente el éxito de China es el formar hombres y mujeres cuadros de Estado. Exacto. Por eso ellos mandaron a estudiar las mejores universidades del mundo décadas pasadas y formaron lo que se llama la élite, que es lo que a nosotros nos falta acá, esa élite, pero no una élite que discrimine, no, la élite que se va a encargar de formar a los próximos líderes, porque Xi Jinping era una persona al principio formaba parte de la posición privilegiada del partido, pero luego su papá tuvo un problema grave y fue radiado de la política china, y él terminó viviendo en el monte y escaló de ahí a presidente. O sea, hay un ascenso que se va dando. Pero bueno, vamos a ir debatiendo esto, doctor. Queríamos tocar la parte comercial, sí, eso vamos a dejar para el próximo programa, porque tiene es mucha... muy interesante, sí, todo el despliegue comercial, que es lo que estamos diciendo hace rato, que es lo que estamos adelantando, esa expansión comercial que implica poder, claro, a nivel, poder y posicionamiento estratégico mundial, sí, ¿verdad? Que es lo que queríamos también exponerle, pero nuestro tiempo se va, ¿verdad? Vamos al siguiente programa, vamos a exponer. Así que sí, buenas noches, doctor. Nos retiramos y esperamos que tengan una excelente semana y un buen inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo en Todo es Política.